Listo. Hola amigas y amigos del Facebook que nos siguen a través de esta iniciativa de hombres corresponsables. Les saluda Iván Godínez. Seguimos dialogando, seguimos charlando sobre estos temas que tienen que ver sobre la masculinidad, en la cual invitamos a otros hombres poder dialogar, poder conocer experiencias, acercarnos a ideas, nociones sobre este tema que tiene que ver con las masculinidades hoy día y que es un tema que nos interpela a muchos de nosotros y hay que entrarle. El día de hoy me voy a brincar las fronteras, nos vamos a ir hasta El Salvador con un amigo a quien tuve el gusto de conocer por una iniciativa que implementaron ahora en estos meses de pandemia, que todavía estábamos encerrados algunos, y que pusieron sobre la mesa el tema de la masculinidad, desde una iniciativa que es la Escuela de Masculinidades del Salvador. Yo quiero presentarles a Manuel Tobar. Él es trabajador social, consultor independiente, es activista de los derechos humanos en El Salvador, y también es especialista sobre estos temas de masculinidades y consultor independiente, que hay una combinación de todólogos, pero al final de cuentas estamos en muchos temas para estar aquí. Manuel, ¿cómo estás? Hola Oscar, muchas gracias. Pues mira, contento, bien contento. Yo creo que cada vez que la vida nos haga coincidir a dos o más hombres para hablar de nuestras masculinidades o reflexionar en materia de toda esta construcción social relacionada a nuestras masculinidades, es bueno, es necesario y seguramente algo vamos a sacudir. Oye, Gracias, todo bien. y muy necesaria en estos tiempos de pandemia, ¿no? Porque todo el mundo, por lo menos yo a los hombres que conozco, todo el mundo queríamos hablar, comentar cómo estábamos viviendo, cómo estábamos pasando este contexto, que no fue nada fácil y no ha sido nada fácil porque todavía no termina. Sí. Sí, sin duda, ¿no? La pandemia ha venido bueno, vino a evidenciar un montón de paquetes, desde las desigualdades, de las vulneraciones, desde las ambivalencias de un sistema que también no es tan favorable en materia de condiciones en derechos humanos, específicamente lo que afecta a la niñez, a las juventudes, a las mujeres, a las poblaciones históricamente también vulnerabilizadas. Entonces, sin duda, el COVID vino a colocarnos a los hombres también como un punto de inflexión para reflexionar del cómo estamos socializándonos con el entorno más próximo, como la familia, cómo nos hacemos sentir en el hogar, porque ya ves que tocó hogar porque sí, ¿verdad? Entonces yo creo que hay muchísimas reflexiones y seguramente comenzamos como a procesar el impacto del estar de los hombres en casa en esta pandemia del COVID-19, la implicación para la niñez que convive con un grupo de hombres que de alguna forma representa nada cálido, nada amoroso y afectivo, sino al contrario, quizás un riesgo en materia de derechos humanos, del cuidado, del tema de la disciplina positiva, entre otros enfoques que podemos compartir. Y seguramente para las mujeres también fue todo un reto, un desafío, porque estar en la convivencia es también el compartirnos desde las violencias, que no siempre somos conscientes. Pues sí, Sí, ahí, ya el hecho de estar los hombres en casa es fenómeno de análisis, ¿no? Hay que sí, investigarlo, hay que revisar cómo estamos en casa en ese sentido. Oye, pero antes de pasar esta parte del análisis rico que da este tema, yo quiero sí. preguntarte de manera personal, ¿tú cuál es tu acercamiento o qué te motiva a entrarle a estos temas de masculinidades y de derechos humanos desde lo personal? ¿Qué te Sí. alienta? ¿Qué te mueve? De la noche a la mañana quisiste trabajar estos temas o qué pasó, ¿no? Ajá. Desde lo personal que nos puedas compartir. Me llegó un correo y me invitó. Un día desperté con un inbox en Facebook que tenía que trabajar por los derechos humanos. No, 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 fuera de broma. Fíjate que yo creo que soy un ser humano afortunado porque vengo de una familia, mi papá era un activista de derechos humanos, lo que decimos en el desarrollo social, un militante de la defensa sí, de la defensa plena de los derechos humanos en todos los sentidos, desde formulación
propuestas de mejora en políticas públicas hasta salir a las calles con la pancarta a exigir reivindicación en materia de derechos humanos si es que se ha dado una vulneración. Yo cuento que desde que tengo uso de razón, yo recuerdo en mi casa haciendo mantas, haciendo pancartas, música con sentido social también que te sensibilice mucho. Mi papá siempre, pongo a mi papá, pero a la par de mi padre también mi mamá, mi abuela y gente cercana a mi familia en conversaciones relacionadas al pensar. Es decir, desde la niñez de- descubrí que había un sistema que es desigual y que trata o que afecta de diferentes formas y que evidentemente hay que revisar qué sucede y llegar a las causales para poder trabajarlas desde ahí. Y entonces crecí, yo creo que desde la adolescencia me empecé ya a formar, por así decir, en procesos de derechos humanos, en el que tuve conciencia de todos los antecedentes de derechos humanos y finalizando hasta trabajando ya de llenísimo en las organizaciones sociales y ahora mismo pues soy parte incluso de un colectivo que también asegura. Entonces, así llegué, digamos que por motivos más familiares, porque crecí en un clima familiar aquí en El Salvador. Justamente yo nací en el conflicto armado. Mi papá era parte del movimiento, digamos, que estaba como con las masas populares. Entonces, mi abuelo también, mis tíos también. Entonces, evidentemente, creo que mi niñez y adolescencia fue como muy transitoria entre el conflicto armado de El Salvador y los acuerdos de paz. Entonces, fue todo un proceso que sin duda me afectó mi sentipensar y claro, no puedes renunciar a eso de la noche a la mañana y no quiero hacerlo tampoco, al contrario, creo que voy como, he ido asumiendo, por ejemplo, más desde lo académico, más desde la colectividad, eh, otros esfuerzos y otras iniciativas. Pues así, digamos que de manera de antecedente, Oscar. Sí, oye, pero a mí hay dudas que tengo cuando me Sí, hablan de derechos humanos, cuando me hablan de igualdad de género, o sea, estos temas todavía siguen asociados al tema de mujeres. O sí. sea, ¿cómo hacer ese clic para poderlo entender otros hombres de que derechos humanos y masculinidades también van muy de la mano? O sea, es un tema que están ahí, que nos Sí. competen como varones y que al final de cuentas son temas que tendríamos que entrarle. Mm. No sé si como activistas, pero entrarle en el sentido de ir descubriendo qué es en sí mismo, ¿no? Pero ¿cómo poderle decir a otros varones, otros hombres, que estos temas también nos llaman, nos Ujú. evocan en ese sentido? Sí, te entiendo el análisis y te lo agradezco que lo coloques, porque fíjate que realmente hablar de derechos humanos y hablar de los principios de igualdad de género comúnmente es común, casi como en automático, ese es un tema para las compañeras. Y es ahí donde también creo que retaríamos a otros hombres a interesarnos. Y no es casual que no nos interesemos en materia de derechos humanos, porque al reflexionar sobre los derechos humanos, nos damos cuenta de que hay una balanza que debería de ser más justa, más equitativa y más igualitaria en condiciones que permita a todas las poblaciones, hombres, mujeres, personas de la diversidad, de todas las etnias, de todas las culturas, de toda la sociedad en general, tener condiciones dignas en goce, en disfrute y en acceso de vida. Y claro, entonces nos coloca a los hombres en una situación de privilegios, no todos los hombres, porque no podemos generalizar. Te puedo poner un caso en El Salvador, hay hombres con muchísimas posibilidades y hombres con menos posibilidades y hombres que están en la miseria pura a partir de un contexto de empobrecimiento o la región de donde es, incluso la región hasta de donde naces, también es un parámetro para medir y para reflexionar este tema. Entonces, claro, colocarte en esas vías no es fácil. Dos, hablar de derechos humanos y hablar de masculinidades o de género es tocar un tejido de sensibilidad, ese tejido que te coloca al sentir. Y los hombres estamos dispuestos a debatir, a racionalizar. ¿Ves los debates, estos debates de televisión, donde la razón y el marco teórico y el no sé qué se ponen como una arista aquí?
¿Por qué? Porque no se nos ha capacitado para ello, pero no se nos ha preparado para sentir. Y hablar de derechos humanos es reconocer la vulnerabilidad, hablar de género también. Entonces, creo que ahí es donde los hombres sentimos como extraño involucrarnos en materia que nos toque la sensibilidad, porque entonces nos vamos a dar chance de ser humanos, de ser personas, y pareciese que las máscaras de hierro y la caparazón está presente todo el tiempo. Entonces yo lo dejaría por ahí, Oscar. Bien, toda esa experiencia acumulada, que nos compartes, se plasma en un proyecto, Sí, el proyecto ETMAS, yo debo de decir que lo descubrí en Facebook. Dijeron, va a haber una convocatoria de escuela de masculinidades. O sea, sí, de escuela de masculinidades ya me llamaba la atención. Y segundo, que lo sí, promovieran desde El Salvador, ¿no? No con eso quiero decir que sea menos, sino más bien sí, por qué surge todo esto de la escuela de masculinidades y por qué promover algo. No sé si la pregunta es como provocadora, ¿por qué? ¿por ¿Por qué qué una traer la escuela escuela para de hombres? masculinidades? O sea, ¿qué? ¿Para qué? Ajá, ok, ok. Pues mira, primero es porque los procesos de masculinidades han existido ya hace un par de décadas, ya llevan un ratito, por así decir. Es mucho más nuevo que los procesos de feminismos o los procesos de empoderamiento de mujeres. Creo que las compañeras ya nos llevan un rato avanzado en materia de lucha, de deconstrucción, de cuestionamiento. Claro, incluso ellas colocan este tema porque en las reflexiones de estos encuentros internacionales descubrieron que la violencia de género seguía siendo una gran realidad y seguía siendo los indicadores no disminuían. Entonces ahí es donde dicen, bueno, hay que trabajar con los hombres, ¿verdad? Y ahí es donde invitan a algunos hombres, pero ¿por qué en El Salvador y por qué la escuela? El Salvador, lamentablemente, es uno de los países que te puedes encontrar muchas cosas maravillosas aquí, como la colectividad, el cooperativismo. Hay una energía de gente muy chévere, de verdad. Creo que encontrarte con un salvadoreño y salvadoreña siempre va a ser fenomenal, va a ser como gente con la que querés trabajar, querés construir, querés soñar, querés caminar en esta vida. Pero también, si nos vamos al otro extremo, en El Salvador se pregona muchísimo el sistema de violencia. Es decir, El Salvador tiene sectores que me imagino que igual que Guatemala, México, creo que es un retrato de la región latinoamericana. Entonces, El Salvador se convirtió en uno de los países más peligrosos para las mujeres, para las niñas, para las jóvenes a partir de la violencia basada en género. Y los colectivos que trabajamos con hombres nos hicimos las preguntas de lo que no estábamos haciendo. ¿Qué no estamos haciendo? ¿Con qué población no estamos trabajando? ¿Quién está trabajando con los hombres? ¿Quién está sensibilizando para que un hombre sea consciente de que su machismo, su sexismo daña, perjudica y mata? A otros hombres, por supuesto, pero la forma en cómo los hombres abusamos sexualmente, violentamos e incluso asesinamos a las mujeres es un claro mensaje de control, poder y dominio. Y entonces en esos análisis del colectivo Hombres por la Equidad, en otras redes de masculinidades, nos hicimos la pregunta que, ¿había que trabajar con las masculinidades? Sí. ¿Había que gestionar? Sí. Pero resulta ser que empezamos a gestionar fondos y ni un peso, como decimos en el buen salvadoreño, nadie le apuesta $1 al proceso. Dijeron, pues no, pues que no, que no. Y nos dimos cuenta que todo lo que se hacía en el marco de consultorías, que no es que esté mal, Oscar, y compañeras y compañeros que vean este programa, eso no es que esté mal. De hecho, algunos, bueno, ya Oscar hablaba de mi rol, creo que Oscar también lo hace a través de las consultorías y está bien, pero las consultorías tienen un principio y un final, y chao. Es decir, lo que vayas a aportar y lo que vayas a dejar, lo dejas puntualmente en un tiempo marcado y se acabó. La escuela no. Entonces ahí es donde se soñó con una escuela y dijimos, ¿sabes qué? No vamos a esperar que venga una cooperación y vamos nosotros como colectivo a promover una escuela que sea autosostenible, que sea siempre desde el aprender haciendo, porque estamos convencidos que la teoría va a estar ahí y todo el tecnicismo va a estar ahí, pero lo que necesitamos es tocar el tejido de la sensibilidad de los hombres
Y así fue como en el 2018. 2017 iniciamos con el piloto, fracasó, de verdad, así, pa, no, cero convocatoria, no hubo nadie. De verdad fue como que, no sé, como que hagas tamales, amigo, y lo saques ahí a un parque y no vendas ni un tamal. Lo digo así de cotidiano, pero realmente fue doloroso. Entonces nos dimos cuenta que lo que necesitábamos era construir una alianza con además el colectivo al que yo formo parte, que es Hombres por la Equidad, es un colectivo como de los colectivos más nuevos en este país. Ya hay otras redes y otras organizaciones que trabajan masculinidades de muchísimo más tiempo. Entonces creo que nosotros teníamos mucha motivación, también experiencia, pero como que no, como que el estar solitos no nos favorecía. Y fue ahí donde empezamos a buscar alianzas y ahí fue donde empezamos a trabajar ya con la Universidad Tecnológica a través de la cátedra de género. Hicimos una alianza y 2018, 19 y ahora 2020, que es esta clausura en la que tú vas a participar y estás como egresando de este proceso, la universidad, digamos que fue este bastión de seriedad. Ya ves que también como que el participante necesita saber que descansa el proceso en una instancia seria, que también es cuestionable porque también no todo tiene que estar en el marco de una institucionalidad, pero ya ves, aquí estamos todavía platicando de ello. Y ahí la escuela, mira, 2018 fue un avance, se quedó una muy buena lección quedaron buenas lecciones aprendidas. El 2019 fue el año de consolidación de la escuela. Nos dimos cuenta que la escuela era autosostenible, que era necesaria y empezó a crecer un movimiento como de qué chévere eso que están haciendo, qué bueno que hay un colectivo o un grupo que esté trabajando con hombres específicamente. Y la gran sorpresa fue que en esta convocatoria del 2020, te cuento que esto estaba pensado para El Salvador bueno, aquí vamos a hacer la escuelita, pero lanzamos la convocatoria en redes sociales y cuando terminó, no, en la semana uno de haber lanzado la convocatoria, ya estaba el cupo. La escuela estaba pensada para 30 personas y en la primera semana habían 50 personas, en la primera semana inscritas, y en la segunda, en la tercera, todo lo que duró, se inscribieron 352 personas. Y la gran sorpresa fue que en la escuela, el comité de selección descubre que 110, 108 eran de Latinoamérica, incluso de España. Y ahí fue donde dijimos, bueno, creo que hay que sentarnos y hay que pensar un piloto internacional. Y fue así, mi querido Oscar, que llegaste al ESMAD porque aceptamos a 22 participantes de América Latina y de España y para probar un piloto que nos permitiera decir, ¿será que El Salvador puede ser un país como puente para la región en la que se puedan empezar a hacer actividades globales, internacionales y que al final los hombres nos permitamos ir como encontrándonos en esta fase por ahora virtual, pero ojalá que, bueno, mira, aquí estoy platicando contigo con esta iniciativa de hombres corresponsables y esto es lo que pretende la escuela al final, es conectar mi masculinidad con otras masculinidades y tejer puentes de confianza, de corresponsabilidad y ojalá puentes también de afectividad entre los hombres y las mujeres. Es decir, que más que vernos como un riesgo o más que vernos como hombre sinónimo de macho, hombre sinónimo de que yuca esta masculinidad, que sea un hombre sinónimo de aliado, de compañero, de amigo, de cercano y próximo, ¿verdad? Entonces, mira, ahí fue que surge la escuela y creo que es un proyecto complejo, lo admito, es un proyecto complejo porque desde el momento en el que se trabaja con hombres, vos sabés, Oscar, que nosotros también tenemos miedos, andamos con nosotros la maleta que no va a ser fácil dejar ahí solo por una escuela, eh, pero hablo por mí, por Manuel, dispuesto como decimos en el buen salvadoreño también, a colocarme las chancletas hasta donde pueda, porque este es un proyecto necesario, es un proyecto que de verdad es también divergente entre otros proyectos y no sé, con todo y lo cansado que pueda ser, creo que hay que ser, como dicen las compañeras que luchan también por los derechos de las mujeres, creo que los hombres tenemos que hacer nuestro trabajito
o nuestro proceso. Y eso nos corresponde, como dicen nuestros amigos también, ¿verdad? También a nosotros. Es decir, asumirlo, llevarlo y viento en popa. Yo te puedo decir que a mí lo que me llevó a registrar fue la curiosidad, porque al Sí, final de cuentas el tema de una escuela de masculinidades como tal no le encuentras así. sí, no. Encuentras colectivos que trabajan y muy focalizados sobre ciertas cosas de las masculinidades, pero además había un doble reto, cómo poder hacerlo virtual, ¿no? En un contexto de pandemia, con todo este tema de la gratuidad, que es lo que me llama la atención, porque, o sea, hay iniciativas en donde te dicen, sí, vamos a trabajar, pero te cuesta tanto, Sí, ¿no? claro. Y esto de la monetización de las masculinidades es muy peligroso, Sí. porque nos lleva por otros rumbos en donde estamos generando números, es decir, 300 personas sensibilizadas y los Mm, números pueden ser muy bonitos. Pero en este sentido, ustedes, ¿cuál es el corte que tienen? ok. Porque ya lo mencionaste, o sea, desde lo personal es doloroso, es frustrante, motiva, pero en realidad, ¿cuál es el corte de todo esto? Porque pues 300 o 350 o 330, 320, pues son números. Pero ustedes en lo personal, ¿cuál es el corte que ven con la propuesta que hicieron? ¿Cuál es el avance o no hubo avance Sí. o nos vamos por lo numérico nada más? No, 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 para nada. Fíjate que justamente de hecho fue doloroso tener que hacer un comité de selección, porque también de ahí ya duele la cabeza y el corazón, porque hay alguien que va a recibir una nota de no y hay alguien que va a recibir una nota de bienvenido. Eso ya te coloca en una circunstancia un poco, no sé, incómoda, pero nuestros criterios fueron dos. Primero, tres, perdón. El primero es, va a haber un grupo de la escuela que siempre ha venido así desde el año de piloto. El piloto es que sea un grupo ABC. El grupo ABC es seleccionar a un grupo de hombres como esperanza, un semillero, por así decirlo, o un proyecto que permita medir cuánto un hombre entrando de cero se da chance de cuestionarse, cuestionar, porque también es válido en las dos vías. Yo te puedo cuestionar, pero desde mi conciencia, que te puedo cuestionar desde el reconocimiento, ¿verdad? No es desde un ataque o no te señalo. Ya es diferente decir, Oscar, ¿sabes qué? No, eso no, de hecho eso es un poco soberbio. Yo creo que ese es un grupo, el ABC es como un grupo que es el de jóvenes, en realidad aquí en la escuela de este año incluso va a ser la promoción más joven, es decir, el grupo uno. Ese es un grupo de 26 jóvenes de organizaciones, de colectivos, de universidades, pero también de comunidades de base, es decir, muchachos que se inscribieron de la comunidad y ahí están en su casi primer proceso de sensibilización en género y masculinidades. Ese es como un corte. El otro corte es el segundo grupo, que este grupo es el de el mundo ONGero, le llamamos aquí. Es decir, todos los hombres que son parte de programas de educación, de protección, de salud, hombres técnicos, promotores, gerentes, coordinadores de proyectos y programas sociales y no tan sociales, pero que fueron elegidos porque además escribieron un buen argumento. Había una pregunta en el cuestionario que era sobre qué te motiva a inscribirte en una escuela de masculinidades. Y así fue como llegamos a estos compañeros y bien, ese es como, creo que las organizaciones sociales siempre van a tener un buen campo de afectación hacia la sociedad a partir de sus proyectos y programas. Y si hay hombres sensibilizados, concientizados, pueden hacer un abordaje y un acompañamiento desde la sensibilidad. Y el otro corte, que es en el que tú estás, es un grupo de América Latina que ya eran la mayoría elegidos, los que de hecho se eligieron un poco más, pero al final hemos terminado con 18 aproximadamente. Este grupo de hombres es de colectivos, de organizaciones, que ya trabajan las masculinidades. La mayoría, yo te podría contar a dos que podría decirte, creo que escribieron muy bien su propuesta, pero realmente nunca habían sido parte de un proceso. Pero de ahí la mayoría ya vienen, bueno, tú ya te mueves en este mundo. Ya solo
es una experiencia que te suma a lo que ya haces. Entonces, nos ha dejado muchísima riqueza la escuela internacional porque nos va a permitir también ver qué nivel necesitamos tener para la escuela internacional, es decir, qué abordaje metodológico, qué propuesta técnica, qué especialistas van a venir en el 2021, porque hay que colocar otros temas que yo creo que hacen falta, vinculados a la violencia, vinculados a la sexualidad, vinculados a otros parámetros de materia de derechos humanos. Entonces eso, ¿verdad? Reunir a estos tres grupos no fue un trabajo tan fácil. Admito que fue un trabajo de una semana en la selección, no fue tan facilito, pero estamos contentos, Oscar, estamos contentos y contentas porque hay compañeras en el comité también y aquí estamos. Oye, y pensando en el futuro, ¿habrá generación 2021? Ah, sí, claro que sí. Sí, 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 va a haber. Va a ¿Y qué haber. más qué más va a haber? Porque la verdad, yo en lo personal creo que es una iniciativa que tendríamos que compartir, Sí. que sean más grupos internacionales o otro grupo internacional para la siguiente, invitar a Mm, otros compañeros que se puedan sumar a conocer su experiencia de trabajo. sí. Eso es lo que al final de cuentas, más allá de las experiencias que trae uno cada quien, cómo podemos conocer otros modos de trabajo, otras experiencias, cómo podemos replicarlos en nuestras comunidades, en nuestra labor, en lo personal, con nuestras familias, o sea, ¿qué más hay planes de ustedes para el 2021? Porque escuchándote creo que más allá de lo cansado que fue, o Sí. sea, estás contento de lo que se generó y me parece que eso también puede alentar a una generación 2021, ¿no? Fíjate que ahora estamos escribiendo la sistematización, de hecho, que es esta cosecha. Todavía falta un análisis después del cierre, después de la clausura, que esto va a competirle a la socio que asegura la escuela, que en este caso es la Cátedra de Género de la Universidad, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz y el colectivo. Tendremos que tomarnos un espacio de análisis profundo, pero de que todo apunta que la escuela vendrá con mucha más capacidad de gestión, digamos, para poder también, o sea, de verdad tener todas las condiciones que en este año pataleamos, porque claro, la escuela internacional, por ejemplo, siempre tendrá que ser virtual. Es difícil traer durante un tiempo a los hombres a El Salvador, aunque si se da y hay un buen proyecto en el que nos lo permite, lo vamos a hacer, porque también es importante reunir físicamente a los hombres, porque hace falta, es otra energía y es otra experiencia. Pero yo creo que sí, la escuela internacional es una de las que va a mantenerse. Creo que ustedes van a sumar mucho. Se está proyectando regionalizarla también para que digamos que también el tema cultural es importante y le suma, pero también puede que delimite. Entonces, tenemos que hacer ese análisis. La escuela aquí, la local, también va a continuar. Creemos que la población joven es un muy buen perfil, es decir, a estos muchachos hay que seguir trabajando con ellos. Quizás regionalizar el mismo Salvador, porque hay tres regiones en El Salvador. Ya ves que El Salvador es pequeñito como país, pero decimos, El Salvador pequeño y tres grandes regiones. Entonces podemos regionalizarla aquí mismo. Y creo, Oscar, que un gran proyecto que se avecina y estoy muy, muy enamorado de ese, es escribir. Creo que la escuela tiene que ser como un laboratorio de redacción, de crear investigaciones, crear texto, bibliografía, literatura, todo lo que realmente no... Oscar, vos, de verdad es que es algo tan difícil todavía es construir, eh, sí, como textos, investigaciones, algo que te diga, ok, esto es, así están las situaciones, con esto hay que trabajar, o con esto quizá todavía no. Hace falta y yo creo que la escuela puede ser ese espacio. Creo que ya esta es la tercera promoción de hombres que, no todos, pero buena parte de los egresados siempre quedan como, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Entonces, ese ¿y ahora qué? Puede ser que estos hombres egresados sigan conectados con la escuela, con la producción de material, con la conexión o la facilitación de otras. ¿Quién sabe si esta promoción de este año es facilitadora de la promoción 2021? El colectivo tiene que ser un administrador, quizá, y un garante, pero no siempre tiene que ser quien facilita, sino conectar estas grandes capacidades que ya tenemos los hombres en la región latinoamericana. Por ahí lo veo y por ahí se escuchan esas voces, Oscar.
Sí, al final de cuentas uno también tiene que hacer investigación, ir reconociendo los contextos, las realidades de los hombres, ir documentando, no nos podemos quedar nada más en el discurso, discurso, discurso y talleres, En la ¿no? subjetividad, Sí, subjetividad. sí, sí, sí. Y oye, ya nada más dos cositas para ir cerrando. Me llamó Chévere. mucho la atención algo que se planteó durante todo el trabajo La escuela. de la escuela. El tema de Sí. nosotros los hombres, poder hacer clic entre hombres, poder generar empatías, poder generar proyectos conjuntamente, poder entrarle a trabajar estos temas. En ese sentido, tú, ¿cómo te quedas? ¿Nos falta más? ¿Qué más nos falta? Mm. Decías algo bien interesante, trabajar con poblaciones jóvenes. Coincido totalmente. Yo he trabajado con hombres, adultos, paternidades, y yo les digo, o sea, no lo piensen en ustedes, piensen en los que vienen, ¿no? Sí. O sea, ¿qué nos falta en ese sentido para que podamos empezar a tener resultados? Mm. Lo que tenemos de datos de violencia en nuestros países es lamentable, ¿no? No hay ni para presumir ni nombrar nada, pero ¿qué nos falta para poder entrarle de lleno a estos temas? Mira, yo creo que en un principio a los hombres nos hace falta mucho escucharnos entre nosotros. Es decir, un grupo de hombres tiene que aprender a escucharse entre sí, depositar confianza. Es muy importante el confiar en que no importa si las cosas no salen como uno las quiere, porque los hombres somos bien estructurados en muchas cosas y entre ellas es así lo quiero y así va a ser. Pero nos cuesta muchísimo. Yo creo que eso, escucharnos más entre nosotros, también escuchar lo que las compañeras aliadas a los procesos de masculinidades nos están de repente informando o compartiendo. Eh, Quizá el compartir nuestros egos no es fácil, estimado, vos lo sabés, que el trabajo con hombres de verdad que implica el recoger tu ego así y trabajarlo, porque claro, no siempre vamos a colocar todos los egos en una balanza de situaciones para las masculinidades. Pero yo creo que ya el proceso de sensibilización y concientización ya da pauta para muchísimo y eso ya está pasando, estimado. Y luego, pues nada, ponerse a concretar en tiempo, fecha y espacio actividades. Eso. Y sobre todo que los otros hombres que nos puedan escuchar y ver, vean que estos trabajos también nos generan un beneficio personal. Total. Pensemos en eso, en lo que nos puede generar de manera individual y que se puede reflejar a nivel colectivo, familia, trabajo, etcétera, etcétera. Yo siempre les he dicho a los hombres con los que trabajo, o sea, pensemos en cómo somos felices y cómo podemos proyectar esa felicidad. Y las masculinidades en cierto modo nos sirve también para encontrar esa felicidad, ¿no? Que a veces los hombres nos cuesta trabajo demostrarla y ponerla sobre la mesa. Oye, Manuel, para cerrar, porque se está acabando el tiempo del Zoom, ya sabes que Ok, es la gratuidad. ok. Oye, ¿dónde les encontramos? ¿Dónde les pueden seguir? ¿Dónde pueden pedir informes a la ETMAT? Ok, Cuéntanos. mira, de hecho ya dentro de poco va a estar la sistematización del ESMAD 2020 y ahí va a estar accesible. Nuestras redes sociales están como Escuela de Masculinidades El Salvador y Colectivo Hombres por la Equidad, ambos en Facebook. Y allí nos pueden escribir y consultar si hay algún contexto con el que podamos apoyar. También el día de mañana a las 5 de la tarde, hora El Salvador, se va a estar transmitiendo una parte de la actividad, no toda porque hay otra parte que es interna, solo para los y las, sí, los egresados de la ESMAD, pero los y las invitadas que llevan también los compañeros egresados. Pero por lo menos vamos a poder disfrutar de un momento cultural y de una ponencia magistral de un especialista en materia de educación no sexista con una ponencia que me llama mucho la atención, que tiene que ver con la igualdad. Entonces, y para que sigan nuestras redes sociales, va a estar ahí y que puedan apreciar también los rostros y las emociones que se van a vivir mañana a las 5 de la tarde en esta clausura de la tercera generación de la Escuela de Masculinidades. Perfecto, pues yo te agradezco. Tú eres una de las caras, hay que decirlo. Hay un grupo de trabajo que está en todo Eh, esto. Felicitan a los compañeros, agradeceles de mi parte la oportunidad, el conocerles y conocer también parte de su trabajo. Y yo de verdad te agradezco la oportunidad.
el que hayamos conversado el día de hoy y que sean muchas charlas más sobre estos temas. Claro, Oscar. Y gracias a vos por mantener este espacio comunicacional en las redes sociales de los hombres corresponsables. Qué bueno, de verdad que hablar de corresponsabilidad es reconocer lo que nosotros tenemos que asumir y hacer y concretar para la igualdad sustantiva, para este mundo que urge de hombres conscientes, sensibles y que sumen. Así que no, también gracias a vos por ser parte de la escuela y gracias por darnos chance de conocerte y además de aportar de nuestro proyecto con vos. Al contrario, a todos ustedes un abrazo muy fuerte y en verdad mi sincero reconocimiento, es un esfuerzo grandioso y ojalá el próximo año más hombres se puedan sumar a esta iniciativa, rastréenlos, ubíquenlos y estén al pendientes porque es una buena oportunidad para seguir trabajando estos temas. Chévere, muchas gracias, Oscar, muy amable. Gracias, Manuel. Gracias, amigas, amigos. Se nos acabó el tiempo. Si tienen algún comentario, háganos saber. Ahí compártanlo y estaremos en comunicación. Y muchas gracias. Nos vemos. Adiós, un abrazo. Un abrazo.